Estados Unidos deporta a México a Osiel Cárdenas Guillén, ex líder del Cártel del Golfo y fundador de los Zetas. Fue ingresado al penal del Altiplano. Una explosión de un artefacto deja 7 soldados lesionados en el municipio de Cotija, en Michoacán. Los oficiales realizaban un operativo de seguridad y vigilancia en la zona cuando fueron sorprendidos por este artefacto. La presidenta Claudia Sheinbaum hace un llamado a la unidad al interior de la Cuarta Transformación, luego del choque entre Adán Augusto López y Ricardo Monreal, tema que le platicábamos el viernes pasado. El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, anuncia que retomará la construcción del muro fronterizo entre los Estados Unidos y México. Además dice que Canadá y nuestro país están advertidos en el tema de migración. Bienvenido a Milenio Noticias de las 19 horas. A nombre de Selene Flores, mi compañera, les doy la bienvenida y les invito a que continúen con nosotros, nos acompañen a lo largo de la siguiente hora. Vamos directamente con información que se conoció hoy alrededor de las 4:30 de la tarde. Osiel Cárdenas Guillén, el matamigos, ex líder del Cártel del Golfo y fundador de los Zetas, fue deportado a nuestro país. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos entregó a las autoridades mexicanas al narcotraficante en el puerto fronterizo de San Diego, que colinda con la ciudad de Tijuana, en Baja California. ¿Para qué? Para que enfrente cargos por homicidio y posesión de arma de fuego. En agosto pasado, Cárdenas Guillén había sido liberado del penal de alta seguridad de Terre Haute, ubicado en la zona de Indiana, luego de pasar ahí 14 años. Recordemos que en 2009 aceptó declararse como culpable de 5 cargos relacionados con tráfico de cocaína, marihuana, amenazas contra un agente de seguridad y lavado de dinero. Pero antes, en México, como líder del Cártel del Golfo, en el 97, junto con sus hermanos Mario y Antonio, estuvieron detrás de un gigantesco imperio del tráfico de cocaína y marihuana que amenazaba al resto de los grupos criminales en nuestro país. Después formó a este grupo conocido como los Zetas, un brazo armado del cártel, dando inicio así a una cruenta batalla. Una batalla que marcó el panorama criminal en el país y que lo sigue marcando hoy aún en el 2024. Pero ¿quién es Osiel Cárdenas Guillén? Este sujeto es originario de Matamoros, Tamaulipas, nació el 18 de mayo del 1957, solamente concluyó sus estudios de secundaria. Su origen como parte del crimen organizado lo inicia como narcomenudista en un taller vendiendo grapas de cocaína. Cárdenas Guillén fue capturado en el 2003 en Tamaulipas y entregado a los Estados Unidos en el 2007. Tiene al menos 3 hijas, quienes son Yajaira Cárdenas Muñiz, alias Yaya, Celia Marlene Cárdenas Salinas y Grecia Cárdenas Salinas, y Osiel Cárdenas Salinas, el mini Osiel, quien actualmente se encuentra preso en la Unión Americana. Vamos a platicar sobre los procesos pendientes que tiene Osiel Cárdenas, motivo por el cual habría llegado a nuestro país. Rubén Mozo, tú tienes buena parte de estas investigaciones periodísticas, te has dedicado en estos tiempos a estar cerca de esta información. Qué gusto, Rubén, ¿cómo te encuentras? Muy buenas noches. Jaime, muy buenas noches a ti y a toda la audiencia. Pues sí, Osiel Cárdenas, una vez que fue entregado a las autoridades mexicanas, pues fue trasladado por la Fiscalía General de la República al penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México, donde ya fue ingresado. Esta entrega, como tú bien dices, se realizó pues, entre San Diego y Tijuana, e inmediatamente pues se le trasladó al penal porque enfrenta cargos por los presuntos delitos de delincuencia organizada contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Hay que recordar que Osiel Cárdenas es considerado el capo que colombianizó a México porque cambió la forma de operar de los cárteles del narcotráfico, ya que además del tráfico de drogas, su organización y su entonces brazo armado de los Zetas, que estuvo conformado por la mayor parte de desertores de las fuerzas especiales del ejército, pues también se dedicaron al secuestro, cobro de piso, tráfico de migrantes, trata de personas y robo de hidrocarburos, entre otros delitos. En mayo de 2013, su abogado Juan Jesús Guerrero Chapa fue asesinado
en Texas, presuntamente por José Rodolfo Villarreal Hernández el Gato, líder del cártel de los Beltrán Leiva en San José, Nuevo León. En este crimen también se involucró a su hermano Ramón Villarreal, a quien apodan el Moon, y que también era un operador importante del cártel de los Beltrán, y que fue extraditado a Estados Unidos por este crimen. Hay que mencionar que a principios de este año, Osiel Cárdenas promovió varios amparos con la intención de saber cuántas órdenes de aprehensión había en su contra en territorio mexicano, pues sabía que iba a ser deportado en cualquier momento una vez que cumpliera su condena en Estados Unidos. En febrero de este año, un tribunal federal le concedió un amparo para que se cierre un proceso penal, ya que tiene varios que tiene en curso. La sentencia ordenó dejar sin efecto una resolución dictada donde nada más se decretó la prescripción de la acción penal respecto del delito de posesión de cartuchos para arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y donde se rechazó declarar prescrita la acción penal por el delito de portación de armas de fuego. El Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito pues declaró fundados los argumentos de Osiel Cárdenas y su defensa, y ordenó otro tribunal que vuelva a analizar este caso para que se vuelva a pronunciar, para que se decrete pues la prescripción en esta causa penal. Hay que recordar que Osiel Cárdenas pues también después de su captura pues hubo hermanos que asumieron el liderazgo o intentaron asumir el liderazgo, como su hermano Ezequiel Cárdenas, a quien apodaban Tony Tormenta, quien fue abatido en Matamoros por las Fuerzas Especiales de la Marina el 5 de noviembre de 2010, después de 6 meses de labores de inteligencia. Él en ese momento pues enfrentaba también ya una disputa al interior del cártel del Golfo con los Zetas, luego de que pues se enteraron los narcotraficantes de que Osiel Cárdenas había aportado información a los estadounidenses y había revelado la forma y toda la estructura del cártel de los Zetas. Es ahí cuando se da este rompimiento entre los Zetas y empieza una disputa con el cártel del Golfo, que al final la ganan los Zetas, sí, y se convertiría pues en la organización criminal más sanguinaria que ha operado hasta nuestros días, y pues que hoy le sigue los pasos el cártel de Jalisco Nueva Generación. Hay que también señalar, en marzo de 2022, su hermano Mario Cárdenas Guillán, el M1, fue entregado a los estadounidenses tras ser detenido en 2012, tras un operativo también de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Marina allá en Tamaulipas, Jaime. Parte de la carrera criminal de esta persona que ya hoy se encuentra nuevamente en poder de la justicia mexicana, como un hecho muy pocas veces visto, luego de lo que ocurre en Estados Unidos, cuando este personaje o este tipo de personajes a este nivel en las organizaciones criminales o acuden a beneficios por ser testigos protegidos o son sentenciados, difícilmente regresan al país a cumplir una condena. Vamos a ver qué es lo que sigue en este sentido. Rubén, cuídate mucho, que estés muy bien, muy buenas noches. Buenas noches, Jaime. Hasta pronto. Y para platicar más de esta extradición y lo que significa para los temas de seguridad, para la relación México-Estados Unidos, y ojo, lo que ocurrió también la semana pasada con lo del Minilic, este otro personaje que también habría sido recapturado por la autoridad norteamericana. Déjeme, le doy la bienvenida a Óscar Valderas. Platicábamos con él la semana pasada, con Óscar, de los temas que tienen que ver con el crimen organizado. Óscar, nuevamente nos convoca una charla con este hecho, no sé si inédito o no inédito, pero poco común. El regreso de un personaje de este nivel o de este calibre a la justicia mexicana. Óscar, buenas noches. Jaime, buenas noches. Efectivamente inédito, porque habíamos visto el regreso de criminales de poca y mediana monta, no la de un tipo que realmente cambió sin duda el rostro de México. A él le debemos la militarización del crimen organizado. Así como hay políticos que se tendrán que hacer responsables de la militarización de la seguridad pública, él militarizó el crimen organizado. Osiel Cárdenas Guillén, no hay que olvidar, cuando fue detenido en 2003 y hasta su extradición en 2007, vivió en la prisión de máxima seguridad del Altiplano, antes conocida como Almoloya, donde hoy va a pasar su primera noche. Y desde esa prisión, que era de máxima seguridad, que se presumía que era a prueba de corrupción, pues desde ahí dirigió gran parte de los destinos del Cártel del Golfo junto con su hermano Tony Tormenta. Es una prisión que él conoce bien, que sabe cómo se dobla, cómo puede rendirse ante la corrupción, ante el dinero sucio, y yo creo que esa debe ser una preocupación importante, muy importante para el gobierno de Claudia Sheinbaum, porque hay un contexto interesante en el cual regresa Osiel Cárdenas Guillén a México. Y es que aparentemente el cártel Jalisco Nueva Generación le ha brindado apoyo a los chapitos en su lucha en la reciente guerra que está por cumplir casi 100 días
contra la facción del Mayo Zambada, porque la facción del Mayo Zambada es la única que impide, por su ubicación geográfica, que el cártel Jalisco Nueva Generación pueda llegar a Tamaulipas y conquistar los viejos territorios de Osiel Cárdenas Guillén. Si Osiel Cárdenas Guillén vuelve y efectivamente le encuentra otra vez la cuadratura al círculo de la prisión de máxima seguridad de Altiplano, se puede reactivar un conflicto muy importante, cual evidentemente serían pésimas noticias porque ocurre en la frontera con Estados Unidos a unos cuantos días de que llegue Donald Trump a la presidencia. En ese contexto hay que entender que vuelve un hombre malvado, terrible, para muchos la personificación de la maldad, y llega en momentos muy complicados para la relación México-Estados Unidos. Oscar, ¿y esto le quita el incentivo o es un mensaje de comenzar a quitar el incentivo de el testigo protegido, que se acoge a mejores condiciones, quizá a terminar en un muy buen lugar o en un mejor horizonte al cual tenía con expectativas ya poco fundadas luego que estuviera en manos de la ley? Lo vimos con el Minilic la semana pasada. Él también había dejado supuestamente de delinquir para acogerse a este programa. Lo volvieron a tomar las autoridades. Hoy vemos esto. Estamos viendo un cambio en lo que sucede con Norteamérica y también en la relación México-Estados Unidos en ese aspecto. Sí, sin duda, yo no escaparía a la idea de que el presidente electo Donald Trump ha hablado de que los beneficios se han terminado para los grandes capos del narcotráfico. Incluso el presidente Donald Trump ha ido más lejos y ha pedido incluso pena de muerte, algo que no va a ocurrir debido a las leyes internacionales a las cuales está sujeta Estados Unidos. Pero el mensaje me queda muy claro. Una vez que hayas delinquido y que hayas cometido delitos contra la salud que impactaron a ciudadanos estadounidenses, ya no tienes más cabida en Estados Unidos. Ya el testigo protegido que cuenta algunas verdades, algunas mentiras, que se quede con su lana y que puede continuar en Estados Unidos como un hombre libre, como lo vimos, por ejemplo, con los hermanos del Mayo Zambada, me parece que ese capítulo está por cerrarse. Donald Trump me parece que ha mandado un mensaje bastante claro con esta deportación, de que una vez cumplida la sentencia, porque además Osiel Cárdenas Guillén fue detenido y iba a pasar 25 años de prisión porque coopera con el gobierno de Estados Unidos, incluso acepta ofrecer una disculpa pública al gobierno de Estados Unidos, lo hace y se le recorta una sentencia ya de por sí bastante benévola por su buena conducta. Dice, aquí no lo queremos, ya cumplió, ya hizo lo que tenía que hacer, ofreció disculpas, pero quédense con su capo ustedes mexicanos y háganle como quieran. Evidentemente esto puede generar un problema grave porque las prisiones en México, sí, no importa el grado de seguridad, incluso las de máxima seguridad como el altiplano, se verían muy vulneradas por un tipo de este calibre, de esta maldad y además de esta capacidad para corromper al sistema. Sin duda, yo creo que podemos esperar después nuevas deportaciones, que el gobierno de Estados Unidos endurezca la posición y que nos regrese a más capos de narcotráfico que la verdad es que están en edad para poder retomar una carrera criminal. Osiel Cárdenas Guillén vuelve de 57 años. Sí. Un hombre que lo vimos en la fotografía que ha circulado en redes sociales, se ve un hombre, claro, avejentado por la cárcel, por el paso de tiempo, pero no se ve un hombre débil o un hombre que no pueda tener la fuerza para regresar en un momento en que además el cártel del Golfo, el cártel criminal, el grupo criminal que lideró, está urgido de un líder que pueda reagruparlos. El propio cártel del Golfo ha tenido decisiones como los Metros, los Ciclones, los Escorpiones, los R's, y están buscando un líder que pueda unificarlos de vuelta para que la guerra interna en Tamaulipas termine y puedan dedicarse como un frente común a defender el territorio del avance del cártel Jalisco Nueva Generación, que insisto, está buscando que la Malliza se debilite para que puedan ir directo a la frontera norte. Es un momento de verdad tenso, no solamente por la guerra que se vive en México, insisto, sino por el arribo de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, que me parece que nos va a ir recetando cada vez más deportaciones de criminales muy peligrosos. Pues vaya situación y vaya reto que va a enfrentar el sistema de justicia en el país y por supuesto también el sistema penitenciario, aunque sea a un nivel federal. En cárceles de máxima seguridad hay que estar muy al pendiente. Oscar, siempre valoramos mucho tu análisis, cuídate mucho, que tengas una excelente noche y gracias por estos minutos. Gracias a ti, Jaime, buenas noches al auditorio. Hasta pronto. Y en más temas que tienen que ver con la inseguridad, fuerzas federales capturaron en el estado de Sinaloa a Hernán Domingo Ojeda López. Este sujeto es conocido como el Mero Mero, identificado por funcionarios del gobierno federal como tío de Ovidio Guzmán López, el ratón,
presunto líder de la fracción de los Chapitos del cártel de Sinaloa. Esta persona fue localizada el día de ayer en la localidad de la Majada de Arriba, en Badiraguato, allá en Sinaloa. Las autoridades federales consultadas lo consideran como probable responsable del tráfico de pastillas de fentanilo de Culiacán hacia la Unión Americana. Y en más de la violencia en Sinaloa, esta continúa. Esta mañana de lunes, la tranquilidad de la ciudad se vio nuevamente interrumpida por una serie de intensas balaceras. Tuvieron lugar por la mañana desde diferentes puntos de la propia ciudad, incluyendo Villas del Real, Portalegre, Villas del Real, Estanza y Torralba. El hecho más significativo sucedió en una vivienda ubicada en el residencial privado Arvirreyes, situada entre los fraccionamientos Camino Real y El Barrio. Ahí los reportes señalan que el domicilio había sido blanco de un ataque armado que dejó evidentes daños en los cristales y en la fachada. Las autoridades dieron a conocer que no se reportaron personas lesionadas por estos hechos, al menos por estos hechos. Sin embargo, vecinos de esta zona han reportado ráfagas de arma de fuego que generan pánico en los sectores afectados. No mames. Estas imágenes ocurrió durante un partido de béisbol infantil. Este partido fue interrumpido por una balacera en una zona muy cercana al campo de juego. Videos en redes sociales captaron el momento en el que los niños y familiares tienen que escapar de la zona, incluso arrojarse pecho tierra. Y ahora vamos a Colima. La Fiscalía General del Estado informó el abatimiento de José Isabel N. Este sujeto es conocido como el Chabelo, jefe de plaza del cártel de Sinaloa. Los hechos sucedieron en un palenque clandestino de gallos en el fraccionamiento Las Parotas, ubicado en el Libramiento al Naranjo. De acuerdo con testigos, civiles armados habrían irrumpido en el lugar y disparando contra las personas que se encontraban en ese sitio. Ahí resultaron asesinados el Chabelo y otra persona. Luego de esta agresión, se implementó un operativo que contó con la participación de varios elementos de la Policía Municipal, de la Policía Estatal y de la propia Secretaría de Marina. En más temas relacionados con la inseguridad, allá en Sinaloa, durante el fin de semana la Secretaría de Marina neutralizó un laboratorio que presuntamente era utilizado para procesar drogas sintéticas en el poblado de San Francisco. En el sitio se encontraron al menos 300 gramos de productos con características similares a las metanfetaminas, 250 gramos de producto similar a la cocaína, 250 litros de precursores líquidos mezclados con ácido clorhídrico, así como 50 de etanol, entre otros diferentes precursores químicos. La Secretaría de Marina señaló que el laboratorio habría sido destruido. Y otra de las escenas de este fin de semana y de estas últimas horas la dejó Michoacán. La Secretaría de Seguridad Pública de este estado dio a conocer que al menos 7 soldados resultaron lesionados luego de la detonación de un artefacto explosivo. Elizabeth Guzmán, tienes todos los detalles. Elizabeth, ¿qué es lo que ha ocurrido? Se valoraron otras versiones entre drones y entre también alguna mina de explosión. ¿Entre qué estamos en ese sentido, Elizabeth? ¿Y cuál es el saldo que dejó esta situación? Muy buenas noches. Gracias, Jaime. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues de inicio se descarta el uso de estos drones luego de el lamentable suceso. Comentarte que la Fiscalía General del Estado informó que 2 militares murieron tras la explosión de lo que fue una mina terrestre en el municipio de Cotija, Michoacán. Además dijo que se encuentran 5 efectivos más lesionados, quienes reciben atención médica en distintos nosocomios de esta entidad. De los hechos, fuentes oficiales informaron que los militares realizaban un operativo de seguridad de vigilancia también en la comunidad de Gallineros.
Esa comunidad se ubica a 14 kilómetros aproximadamente de distancia de la cabecera municipal. Jaime, al avanzar en un camino de terracería, se encontraron con la vía obstruida por algunos troncos, por lo que los efectivos descendieron de sus vehículos para tratar de habilitar el paso, y fue en ese momento cuando estalló una mina terrestre colocada en el lugar por presuntos grupos criminales. Los oficiales solicitaron de inmediato el apoyo de las fuerzas federales y estatales y delimitaron la zona. Un equipo multidisciplinario de la Fiscalía General acudió al área para realizar las primeras diligencias y confirmaron la muerte de un militar en el lugar del siniestro. Además, paramédicos y servicios aéreos de la Guardia Civil acudieron al lugar para auxiliar a los heridos y ser trasladados a distintos hospitales para su adecuada atención médica. Jaime, pero pues durante el traslado aéreo murió otro soldado más debido a la gravedad de sus heridas. Las víctimas mortales aún no ha sido revelada su identidad, Jaime. En la zona se ha implementado un operativo de seguridad entre fuerzas federales y estatales para detener a los presuntos responsables sin que hasta este momento se registren detenciones. Este es el reporte desde Michoacán. Gracias, Elizabeth. Muy atentos a lo que sucede en esta investigación y, por supuesto, pues un abrazo solidario a los miembros de las Fuerzas Armadas. Cuídate mucho. Muy buenas noches. Pendientes. Buenas noches. Y mira, la noche del domingo fue asesinado el alcalde de Tancanwitz, Jesús Eduardo Larraga, quien apenas llevaba 2 meses, tan solo 2 meses en el cargo. El funcionario iba acompañado de 3 personas que iban a bordo de un vehículo compacto color rojo y ahí fueron acribillados minutos antes de las 7:30 de la noche del mismo domingo. Los otros 3 occisos serían 2 escoltas de seguridad y el secretario particular del alcalde asesinado. En ese sentido, ya hay actualización de este caso, del asesinato del alcalde de Tancanwitz. Vamos directamente con Gerardo Duque. Tienes información prácticamente que nos abre la perspectiva de lo que estaríamos observando en este hecho delictivo. Gerardo, ¿cómo te encuentras? Muy buenas noches. Jaime, buenas noches. Pues ha fluido prácticamente a cuentagotas la información en las 24 horas recientes, luego del atentado de anoche, precisamente alrededor de las 8 de la noche, fue cuando se encendieron las primeras alertas, luego de reportarse esta emboscada sobre la carretera nacional México-Laredo, a la altura del ejido Palmira. Pues hasta este momento lo que se tiene de información es la detención de una persona, es lo que a lo largo de esta jornada se ha ido aterrizando. Esta persona detenida se llama Manuel N. y estaría implicado, aunque no se ha precisado si de manera intelectual o material, en el crimen del alcalde de Tancanwitz, pero además de 3 acompañantes que iban a bordo del mismo vehículo. 2 de ellos son, de hecho, elementos de la Guardia Nacional, son de formación militar y estaban asignados como escolta del alcalde. Estamos también en posibilidad de confirmar que la otra persona que iba junto a él era su secretario particular, un hombre también muy joven, de alrededor de 25 años de edad. Y bueno, esta persona que fue detenida durante la madrugada, insisto, de nombre Manuel, pues fue alcalde del mismo municipio de Tancanwitz años atrás, allá por 2010, e incluso llegó al Congreso local, al Congreso del Estado de San Luis Potosí, como diputado años atrás. Y bueno, pues el propio gobernador advirtió que en las próximas horas estarían pues por aprehender a por lo menos otro más de los partícipes, aunque insisto, la información ha tenido que ser digerida de manera pues muy, ahora sí con muchas reservas, porque no puntualiza nada la fiscalía y las expresiones por parte de la administración estatal pues son hasta un tanto ambiguas. Lo que sí queda claro es que están detrás de un regidor del Cabildo de Tancanwitz y pues estaremos pendientes de lo que vaya aconteciendo en los próximos minutos. Atentos Jaime. a la evolución de la información. Gerardo, muy pendiente. Si hay alguna novedad, regresaremos contigo de inmediato. Cuídate mucho, muy buenas noches. Buenas noches. Este fin de semana fue asesinado Ricardo Vega Cámara,
Empresario y propietario del viñedo Cuna de Tierra, allá en Dolores, en Hidalgo, en un ataque que ha conmocionado a Guanajuato. La Fiscalía General del Estado dio a conocer que el crimen habría ocurrido en el kilómetro 37 del tramo carretero de Apaseo el Grande en la zona industrial del Parque Amistad, allá en el Bajío. El gremio del vino ha expresado su consternación ante la muerte de uno de los principales líderes de este potente sector que tiene la industria vitivinícola. La Asociación de Productores de Vino en Guanajuato ha publicado en sus redes sociales una esquela por el asesinato de Ricardo Vega Cámara, un precursor de la vitivinicultura del estado de Guanajuato. Descanse en paz. Vamos a este tema que es muy particular y que busca vigilar, cuidar, pero también generar conciencia sobre el alcohol que consumimos en bares, discotecas, restaurantes. Mire, es una pulsera, se le conoce como la pulsera Centinela. Es un accesorio que bien puede salvar vidas, ya que puede identificar bebidas alcohólicas que se encuentran adulteradas. Eric Miranda tiene esta historia. Así, casi imperceptible y sujeta a la muñeca, es como puede salvar vidas. Se trata de la pulsera Centinela, un accesorio que permite identificar si una bebida alcohólica se encuentra adulterada con sustancias nocivas para la salud, que hoy en día resulta imprescindible al momento de salir de fiesta. Obedece a lo que está sucediendo en México y en muchas partes del mundo, que es la sumisión química. ¿Qué es la sumisión química? Cuando dopan una bebida, es decir, que le meten a la bebida cualquier tipo de enervante, droga, que pueda causar un daño. Y es que a partir de sustancias químicas o naturales, toda bebida puede ser adulterada, y en caso de ingerirse esta, la persona que llegue a intoxicarse queda en un estado de vulnerabilidad, situación de la cual puede aprovecharse cualquier otro tercero, y por lo que a partir de una toma de muestra, es posible tomar decisiones. La pulsera Centinela detecta 22 tipos de drogas y tiene 2 tipos de tests. Uno de ellos es precisamente para todas las drogas que son estimulantes, lo que es el cristal, las tachas, todo lo que te estimula el sistema nervioso central. Y el otro test obedece al GHB, a todas las drogas que son supresoras, como las benzodiazepinas, como el GHB, como inclusive las gotas de los ojos, ¿no? Agresiones sexuales, robo de pertenencias y la pérdida de la memoria son algunos de los episodios que pueden evitarse con el uso de esta pulsera preventiva, pues además de identificar si una bebida está adulterada en tan solo 5 segundos, permite actuar inmediatamente ante la presencia de síntomas anormales o en una situación de crisis. Esta pulsera trae un código QR que se va directo a una aplicación, en donde esta aplicación tiene geolocalización, tiene el número de emergencia del 911 para ya sea denunciar o solicitar ayuda a alguna ambulancia, tiene la entrega de los resultados y los protocolos de cómo se tiene que utilizar la pulsera. De patente española y traída a México por la Asociación Nacional de la Industria de Discotecas, Bares y Centros de Espectáculos, esta pulsera de un solo uso viene a transformar la seguridad de la vida nocturna, ya que a partir de este mes de diciembre se busca su incorporación en todo el país. No es un producto comercial, es un producto de seguridad que nos va a inhibir perfectamente bien cualquier estrago sobre las bebidas dopadas. Entonces, la intención que tenemos con la Cámara de Diputados es hacerlo ley y obligar a todos los establecimientos que vendan bebidas alcohólicas al consumo en su interior, obligarlos a que tengan ese tipo de productos de una manera disuasiva. 225 pesos es el precio de lanzamiento de este brazalete en el mercado mexicano y ya se puede ordenar a través de las 2 plataformas más grandes de comercio electrónico, además de en la página oficial de la asociación, pues recuperar la tranquilidad de la vida nocturna es responsabilidad de todos. Eric Miranda, Ciudad de México. Bueno, pues ya lo veo, hay que tener mucho cuidado, sí, pero ahí tenemos también una posible herramienta para vigilar el consumo del alcohol, que sea de buena calidad. Vamos a una pausa, ya regresamos. Las diferencias entre los coordinadores parlamentarios de Morena han despertado reacciones, incluso ahorita, en estos minutos, hay una reunión en Palacio Nacional. Veremos de qué se trata. Llegó Adán Augusto, llegó Gerardo Fernández Noroña, ¿llegará Ricardo Monreal? Esa es la pregunta. En temas relacionados con la elección del Poder Judicial, los comités de evaluación de los 3 poderes de la Federación ya publicaron los listados de personas que cumplieron con los requisitos de elegibilidad para este proceso. En total, el Poder Judicial avaló a 1,048 aspirantes, siendo el que más aspirantes rechazó en este ejercicio. Le siguió el Poder Ejecutivo. Allí avalaron a 11,000 de 14,000 aspirantes. El último en hacerlo
y fuera de plazo, porque lo hicieron ya pasado el tiempo reglamentario o constitucional, porque estos son leyes que se tienen que avalar en ese sentido, fue el Poder Legislativo. Ahí se avalaron a 7,060 aspirantes. Entre los perfiles que pasan a la siguiente fase se encuentran Bernardo Ortiz, entre los más conocidos o de un perfil de mayor renombre, por lo mediático que quizá hayan sido, ¿no?, a lo largo de sus carreras y de sus propias biografías. Vemos a Bernardo Batis, él fue, es actual consejero de la Judicatura Federal, pero ha tenido una larguísima carrera en la política y en temas que tienen que ver con leyes. Roberto Gil Suart, quien fuera exsecretario particular de Felipe Calderón, también aparece ahí. Magda Zulema Mosri Gutiérrez, magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Maristela Ríos, la exconsejera jurídica de la presidencia en el sexenio de López Obrador, por ejemplo. Esto dijo la presidenta Claudia Sheinbaum sobre esto que sigue dentro del proceso de la reforma al Poder Judicial. Lo más importante aquí es que ya se aceptó y están participando. Ahora pues el INE tiene que decir en su momento cómo va a ser la elección, porque pues hay muchos candidatos y candidatas que vienen a la elección. Recuerden que en el caso de la Corte se vota por todos o todas. El INE tiene que en su momento explicar cómo vamos a votar todas y todos. Y en más temas que tienen que ver con el Poder Judicial, un tribunal federal le ordenó a la UNAM dejar sin efecto cualquier acto que vulnere los derechos de la ministra Yasmín Esquivel por el posible plagio de su tesis de licenciatura. Este fallo fue criticado por la máxima casa de estudios del país. Señaló que constituye una interferencia flagrante e inadmisible de la autonomía de la UNAM y a sus propias legislaciones. Sin embargo, dicen que van a acatar este fallo. En tanto, la universidad asegura que ha agotado todos los medios legales para que el Comité de Ética Universitaria cumpliera con sus obligaciones. Del otro lado, la ministra Yasmín Esquivel afirma que hoy quedó concluido el tema y se dijo ser orgullosamente egresada de la UNAM. Vamos a asuntos de la política, uno de los temas que ha marcado la agenda desde el fin de semana, prácticamente desde el viernes. A esta hora estábamos dando cuenta de estos mensajes enviados entre el senador Adán Augusto y la respuesta del coordinador de los diputados, Ricardo Monreal. Aquí la noticia es que ambos son del partido Morena. Todo comenzó cuando el exsecretario de Gobernación anunció que va a presentar denuncias por irregularidades ante la Auditoría Superior de la Federación. Que vamos a continuar limpiando de cualquier sospecha de corrupción o de connivencia al Senado de la República. Y hemos iniciado ya el proceso de reducción de 2 negocitos ya añejos. No hemos pedido al director de Asuntos Jurídicos del Senado de la República que presente las denuncias correspondientes. Que se vayan terminando todos los vicios, porque así, no importa la reducción del presupuesto, va a alcanzar para todos. No hubo recorte alguno en el Senado de la República. Se incrementó el 3% con respecto al ejercicio que está concluyendo. Incluso sobre este aumento estaba enterado el senador Adán Augusto, quien hace 2 días me contestó que ellos salían con 100 millones de pesos más y se aprobaron 150 millones de pesos más. Hay también auditorías solicitadas personalmente por mí. Ahí están los oficios y los resultados de ellas. En mi vida, la adversidad y la mala fe me han perseguido siempre, pero las he enfrentado sin titubeos. Casi siempre provenían de la oposición. Hoy vienen de parte de correligionarios. Senador Adán Augusto, Ricardo Monreal está diciendo que usted está mintiendo respecto al manejo del dinero. ¿Qué relajo traen con los recursos del Senado?
A ver, senadora, Los nada más un momento. Un momento. No, espere Primero, usted. no me alce la voz. Y segundo, momento, porque no es tema. Usted, quien se calla en este momento es usted, porque yo presido esta asamblea y usted no manda en esta asamblea. ¿Dónde está el dinero? Bueno, mientras esto sucedía, la presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho un llamado a la unidad al interior de la propia Cuarta Transformación. Ellos tienen claro lo que significa el movimiento y la transformación. Y este malentendido, digamos, que tuvieron, pues tiene que resolverse. Y pues no puede ser un tema de recursos el que lleve a una discusión. Entonces, pero se va a resolver. Hay unidad en el movimiento. Nunca se les olvide quién los eligió. Nunca. Su responsabilidad es con el pueblo, no con los otros diputados. Y en tanto, Gerardo Fernández Noroña señaló que los recortes al presupuesto del Senado había sido una muestra de rudeza innecesaria. Así lo dijo pues en el ambiente y en todo lo que estaba orbitando esta discusión. Una rudeza innecesaria, el recorte del presupuesto al Senado, porque para el presupuesto nacional no es significativo. Estamos hablando como de 260 millones de pesos. Para una persona es un montón de dinero, pero para un poder. Y para el monto del presupuesto nacional, lo que cuesta en las cámaras la gente, no es significativo lo que cuesta el Congreso. Todo, inclusive con la Cámara de Diputados. Sí ha habido cosas incorrectas que se vienen arrastrando. Hay veces. Bueno, en tanto, Ricardo Monreal aseguró que en sus 44 años de trabajo se encuentra limpio de problemas y mencionó que no quiere entrar en detalles sobre la discusión que ha tenido con el propio senador de la República, Adán Augusto López. Por algo asumí esa actitud. He sido toda mi vida un hombre limpio, honesto, si no, no estuviera aquí. Y la guerra sucia se recicla cada vez que se puede. Entonces, soy un hombre limpio. No tengo problemas ni con la ley, ni con la justicia, y espero no tenerlos con el Creador. Entonces, yo no quiero profundizar diferencias con el senador Adán Augusto. Él afirmó una cosa, ahí está, y yo le respondí otra, ahí está. Bueno, son ya situaciones de esta misma tarde, de este mismo día. Gerardo Fernández Noroña ha señalado que también estas diferencias entre los líderes parlamentarios habrían sido ya superadas. Y sobre las diferencias que hay entre nuestros liderazgos de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal y Adán Augusto López Hernández, ya está superado o en proceso, sin que lo maticen. Pero ya hay un elemento extra a esto que está ocurriendo desde el Parlamento, tanto de la Cámara de Diputados como Cámara de Senadores, que ahora tiene una escena vista hace unos minutos a las afueras de Palacio Nacional. Jorge Becerril, te encuentras ahí en el Palacio Nacional, donde llegó Adán Augusto López, Gerardo Fernández Noroña y también el senador Ignacio Mier. ¿Hay la posibilidad de que llegue Ricardo Monreal a este lugar? Qué gusto, Jorge, ¿cómo te encuentras? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Jaime? Qué gusto saludarte, como siempre, queridos amigos, buenas noches para todos. En efecto, minutos antes de las 10 de la noche, llegaron a esta puerta número 8 de la calle de Corregidora, del lado sur de Palacio Nacional, Adán Augusto López Hernández, y también llegó Gerardo Fernández Noroña. Llegaron 10 minutos antes de las 7 de la noche hasta estas instalaciones, ingresaron por esta puerta. También el señor Mier ingresó por aquí, pero el que no ha llegado hasta
esta zona Ricardo Monreal. No lo hemos visto llegar para pues platicar con la presidenta de México, para limar asperezas de ese conflicto que se ha generado dentro de estas cámaras. Posiblemente podría llegar en helicóptero, no lo sabemos, pero a pie a tierra no ha venido hasta esta zona Ricardo Monreal. Está pues obviamente como siempre delimitado por estas vallas, este vallado sobre la calle de la Corregidora y elementos de la defensa del ejército mexicano resguardando la puerta número 8, que es prácticamente el ingreso donde normalmente todos los colaboradores cercanos de la presidenta de México pues obviamente ingresan y egresan de este inmueble. Hasta el momento no hemos visto a Ricardo Monreal. También Rosicela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, ha ingresado y están en el interior, pero todavía no vemos a Ricardo Monreal. Posiblemente pudo haber entrado por otra puerta. Estamos atentos a la salida de todos ellos. O bien es una reunión solamente que involucra a senadores de la República, del grupo parlamentario de Morena. Quizá también podemos estar ante ese escenario. Jorge, pues cuídate mucho, hoy muy activo la calle por la visita de Gustavo Petro, la llegada del presidente de Colombia a México con una agenda importante, una visita que dio con la propia presidenta Claudia Sheinbaum, también en esa zona de Palacio Nacional. Muchas gracias, Jorge, cuídate, atentos, buenas noches. Jaime, fuerte abrazo, hasta pronto, gracias. Que estés muy bien. Y bueno, en temas también que han causado polémica es lo que está alrededor de la ley del Infonavit. Hay información también que tiene que ver en ese sentido. Se ha suspendido la discusión en comisiones de esta ley. Incluso se descarta que exista o que pueda abrirse un periodo extraordinario para su discusión. Ana Cari Martínez, tienes detalles para contarnos acerca de esto y ayúdanos a explicar la manera en la cual opera el Infonavit, un elemento tripartita donde está gobierno, empleados, también patrones y por supuesto todo alrededor de los esquemas de vivienda. Ana Cari, ¿cómo te encuentras? Buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas noches. Pues mira, un poquito enferma, pero aquí con este tema que nos interesa. Gracias, que nos interesa a todos los trabajadores. Y es que, como mencionabas, por un lado el Senado aprobó los cambios a la reforma a la ley del Infonavit. Por otro lado, la bancada de Morena en San Lázaro pues daba marcha atrás a la posibilidad de abrir un periodo extraordinario y con esto se aplaza la discusión de esta ley hasta 2025. Ya han salido organismos sindicales, organismos patronales a expresar su descontento con estas reformas. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué genera tanta polémica? Y sobre todo, ¿cómo nos puede afectar a nosotros como trabajadores y a los ahorros que ya tenemos? Por un lado, las modificaciones buscan que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores pueda construir y ofrecer esquemas de arrendamiento social a sus afiliados, pero también incluye cambios en la gobernanza del organismo, que es donde se centran primordialmente las voces en contra. En primer lugar, se ampliará el mandato del Infonavit para que pueda actuar como constructor de vivienda por medio de la constitución de una empresa filial, lo que ayudará a la presidenta Claudia Sheinbaum a cumplir su objetivo de construir 1 millón de viviendas durante su mandato, de las cuales ya había hablado de que 50% estaría a cargo del Infonavit y otro 50% de la Comisión Nacional de Vivienda. La otra parte de esta iniciativa de reforma tiene que ver con la conformación de su Consejo de Administración. En este caso, con la nueva ley, la Asamblea General se reducirá de 45 a 30 integrantes, de los cuales 10 serán para el sector empresarial, 10 para el laboral y 10 para el gubernamental. En el caso del Consejo de Administración se contempla una reducción de 15 a 12 miembros, donde cada sector tendrá 4 integrantes. La Comisión de Vigilancia mantendrá sus 9 integrantes, pero en lugar de repartirse de manera equitativa, tendrán 5 del gobierno, 2 del sector laboral y otros 2 del empresarial, mientras que los comités de auditoría y transparencia pasarán de 3 a 5 integrantes con 3 representantes del gobierno, 1 empresarial y 1 laboral. Además, también se prevé que el director general del Infonavit sea nombrado por el presidente de la República y tendrá derecho de veto sobre las resoluciones que no sean aprobadas por unanimidad por el Consejo de Administración o por el Consejo de Vigilancia del Infonavit. Los sindicatos y organismos patronales advierten que estos cambios dan un mayor peso a uno de los sectores, lo que puede convertir las decisiones en una especie de imposición. Y de hecho también al tener la parte del
gobierno más integrantes, genera dudas sobre la forma en cómo se van a manejar los recursos. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum ya mencionaba en la mañana que los recursos de los trabajadores están garantizados. Así que hasta ahora la polémica se centra solo en la conformación del organismo gubernamental del Infonavit. Perfecto, Ana Cari, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Se detiene esta discusión, una discusión muy sensible sin duda. Ya veremos de qué manera pues asumen también los comentarios de los propios patrones, de los propios sindicatos. Ya veremos también de qué manera se puede llegar a un acuerdo y que todos convivan en la misma decisión. Ana Cari, mejórate, cuídate mucho. Muchas gracias, Jaime. Me mejoraré y seguiremos al pendiente. Aquí estaremos atentos, mi querida Ana Cari. Nueva pausa. Regresamos con Donald Trump y todo lo que dice desde Estados Unidos. Mire, la rama navideña en Veracruz es una tradición originaria de este estado. Esta tradición se ha extendido a otros estados del sureste del país, como es Tabasco, Puebla. Fluvio César Martínez tiene parte de esta historia. Es la rama navideña, una tradición originaria del estado de Veracruz que consiste en adornar una rama de árbol y llevarla de casa en casa cantando villancicos para despedir el año. A cambio de los villancicos, quienes portan la rama reciben un aguinaldo de parte de los habitantes de las casas o dueños de negocios. Para mantener viva la tradición, en el municipio de Oteapan, maestros y padres de familia del Jardín de Niños Rosario Castellanos se organizaron para salir a cantar junto con los alumnos, quienes visten trajes típicos. Es una tradición que tenemos que seguir incursionando en los niños. Muy felices, ya ahorita ya recorrimos bastante todo lo que es Oteapan, pero realmente vienen cansados, pero muy emocionados. Venían tocando instrumentos y pues la alegría de ellos se ve. Y de los papás, mucho entusiasmo también. Los cantos son acompañados con la música de instrumentos tradicionales como el arpa, la jarana y la guitarra. La mayoría son versos sobre el nacimiento del niño Jesús. El recorrido de la rama navideña concluye el 24 de diciembre como las posadas. Muy feliz porque nos gusta rescatar las tradiciones de aquí del pueblo. ¿Y cómo se siente? ¿Cómo ven la reacción del pueblo? Muy contentos y muchos nos van felicitando por lo mismo, porque les gusta rescatar la tradición del pueblo. Es algo que ya no se había vivido. En la rama. Oye, ¿y cómo cantas? Bien chido. Bien chido. A ver, cántame bien chido. Naranjas y limas. Naranjas y limas y más limas. Esta tradición se ha extendido a otros estados del sureste mexicano, como Tabasco y Puebla. Desde Veracruz para Milenio Noticias, Fluvio César Martínez. El presidente electo Donald Trump reiteró su compromiso de continuar con el muro fronterizo que divide México y Estados Unidos. Trump dijo que este proyecto será más costoso que el primer tramo. Sin embargo, el presidente electo aseguró que la ampliación de este muro es crucial para proteger a los ciudadanos de Estados Unidos y fortalecer la seguridad nacional. También ha señalado que tanto la presidenta Sheinbaum como el primer ministro de Canadá están advertidos sobre el alto que deben poner al flujo migratorio hacia la Unión Americana. Una nueva pausa, regresamos con Minelli y el AME, que es campeón. Ni hablar, Minelli, hablemos del más grande. Buenas noches, Jaime. ¿O no? Sí, claro. Mira, me duele decirlo. Ni cómo no pero decirlo. Pues es el más grande. El más Mira ganador. que lo estoy diciendo un puma de corazón. El más ganador, 16 títulos, el que hace historia con un tricampeonato en torneos cortos, ¿no? El mejor plantel, ¿no? Hay que mencionarlo también, ¿no? O sea, 19 partidos no pudieron tener a su equipo completo, lo tienen completo y acaban con todos. Honor a quien honor merece. Claro que sí, exactamente. América consigue el tricampeonato y ya veíamos esas imágenes, vamos a verlas de nueva cuenta,
¿Cómo lo reciben? Sí. En el Aeropuerto Internacional de Toluca. Mira nada más, ahí va llegando el charter del América, el avión, ahí vienen los jugadores. Es una tradición aeronáutica eso. Se recibe cuando hay una inauguración de una ruta, cuando cierran un avión, cuando un avión se retira del avión, cuando le bautizan un avión, pero ahora recibieron al más grande. Literal, así lo pusieron, ¿no? Recibimiento al más grande. Es lo que te digo, sí, el antiamericanismo hoy sufre, ¿no? La verdad es que la verdad, sí. Es el único equipo que me parece no tiene, pues, o sea, no es el segundo equipo de nadie. ¿No? No. O sea, es el equipo, como se dice, o más odiado o más querido, pero, o sea, un Puma no le va a ir a la América, un Cruz Azulino no le va a ir a la América, un Chivas no le va a ir a la América. Y bueno, ya con esto, América llega a 16 títulos, lo decíamos, le siguen las Chivas, ya se alejaron, Jaime, imagínate, los dos rivales fuertes de la Liga MX, Chivas hoy tiene 12, es decir, le faltan 4 para alcanzar a la América, pero así es como se consolida este tricampeonato de la América, ganándole a Monterrey en su casa. Festejaron ayer, por cierto, por la noche, Jaime, lo hicieron, obviamente, ahí en el césped, ¿no? Después del partido y demás, ahí veíamos a los jugadores, algunos con su familia, pero después tuvieron una celebración privada en el hotel en donde se concentraban en Monterrey, ¿no? Los futbolistas con su familia. Y ya hoy rompieron filas, ellos no son de desfile, ni de vamos a festejar aquí y allá, no, lo hicieron de manera privada, hoy rompieron filas y bueno, ya preparándose para el próximo año. Le preguntaban ayer a André Jardine, al técnico, ¿buscará el tetracampeonato? Ya es avaricia, Jaime, ya. No, ya, que ganar a los demás, déjenos uno a nosotros, los Pumas, tenemos 12, 15 años que no hemos ganado nada, hombre. 14 años van a ser ya el Imagínate. próximo. No quería abrir tu herida, no quería abrir tu herida. Limón a la herida. Pero bueno, ya así la situación con el América y rápidamente hoy también, hay que decirlo, un expuma, un técnico expuma, que mira, pues ya regresa al fútbol mexicano. ¿Te acuerdas de Antonio Mohamed? Que dijo, me voy porque no estoy mentalmente bien, porque necesito... No, bueno, quise tantas cosas. Necesito pues liberar mi mente, ¿no? Realmente refrescarme. Hoy es presentado, ahí está Antonio Mohamed con la playera del Toluca, ya es su nuevo entrenador. Vamos a ver si llega o si cumple todo el contrato, ¿no? El Antonio Mohamed, que sabemos que es un gran estratega, ha sido campeón en la Liga MX, lo que hizo con Pumas también, o sea, lo que vemos hoy del equipo de Lema. En Huracán, en Argentina, lo hizo campeón, un equipo muy modesto, de tabla media hacia abajo, lo hizo campeón también. Y te decía, el equipo que hoy tiene Gustavo Lema en Pumas, me parece que es prácticamente toda esa base del trabajo que hizo Antonio Mohamed, ¿no? Que dejó embalado. Sí, la verdad es un gran estratega. Ha tenido algunos escandalillos por ahí en el fútbol mexicano, por ejemplo con América, no sé si recuerdas también su salida, en fin, pequeños detalles, pero eso no quita que sea un gran entrenador y que llega a una gran institución en donde tendrá plantel, eso también es importante, tendrá un buen plantel porque Toluca suele desembolsar. Ya veremos qué pasa. Ya veremos qué pasa, Minelli. Todo a las 11:30, ¿verdad? Claro que sí, en la afición. Mucho más a fondo. ¿Hay fútbol americano? Claro que sí. Ver el resultado del lunes por la noche. Gracias, Minelli. Muy buena noche. Que estés muy bien. Quédense con Pedro Gamboa. Nosotros mañana aquí a las 7 de la noche.